querida amiga y ministra de Educación, María Brown. Quería solo saludarte para comenzar la entrevista, María. Nos estás escuchando y viendo bien. Cada vez más elegante, más buena moza esta ministra inteligente que tiene con nosotros. Gusto de verla. Buenos días, ministra. Muchas gracias, Eduardo. Que tengan todos ahí un feliz inicio de este día y yo feliz de poder estar aquí nuevamente y poder conversar de educación. Perfectamente. Está coqueto, abogado. Sí, es que Está coqueto, por favor. Póngale seriedad a la entrevista, por favor. Ministra querida, no se puede aquí, la verdad que no se puede. Bueno, vamos a ponernos serios en todo caso. Soy honesto, María, te vi la semana pasada y antepasada trabajando mucho. Estas cosas que nos han pasado últimamente, los inviernos, sobre todo esta última parte del invierno, se juntó con ese temblor fuerte. El invierno ha traído consigo algunos problemas. Me acuerdo cuando recién comenzábamos a conversar contigo, estabas en tu cartera, lo que heredaste después de la pandemia. Y en conclusión, leía que hay 600 escuelas, nos dijiste hace un año también que trabajaron, algunas insalvables. Cuéntanos un poquito qué se ha hecho, sobre todo ahora que en la costa ya arrancó el periodo lectivo en su mayoría, y los chicos y los padres, capaz no solo en la ciudad, sino en los sectores urbanos marginales y en el campo. Cuéntanos cómo van esas cosas, mi querida María Brown. Buenos días, bienvenida a I-99. Bueno, Eduardo, primero creo que es importante tener claridad de cuál es el diagnóstico de la situación. Hemos tenido a lo largo de este invierno una gran cantidad de instituciones educativas afectadas por esa época lluviosa, que, bueno, todos los años tenemos época lluviosa, pero esta ha sido particularmente cruda y larga, y eso ha implicado pues un mayor número de afectaciones que en otros años. Tuvimos en total 1.021 instituciones educativas que fueron afectadas por la época lluviosa. Tuvimos 288 afectadas por el sismo de Balao del 18 de marzo, dos adicionales por el sismo del 25 de abril, también en Balao. Recientemente hubo un sismo fuerte allí también. Y tuvimos 45 instituciones educativas que estaban afectadas por ambas, el sismo y la época lluviosa. Esto poco a poco se ha ido recuperando. Estas instituciones educativas han sido por un lado, bajando el nivel del agua en algunos lugares del país y en algunos sectores, lo cual nos ha permitido poder ingresar nuevamente a las instituciones educativas, y eso es algo positivo. A la fecha tenemos aproximadamente 450 instituciones educativas en régimen costa que siguen teniendo dificultades, principalmente en cantones como Santa Lucía, por ejemplo, que siguen teniendo alertas importantes, que está activado el COE cantonal, que están en estado de emergencia, y en el sistema fiscal son 262 instituciones que continúan a distancia. Ya todas han iniciado el año lectivo. En un primer momento se decidió postergar el inicio del año lectivo en algunas de las instituciones en donde esperábamos pudiese bajar el nivel del agua en una semana. Algunas sí fue el caso, pudimos iniciar de manera presencial, pero en otras que están ubicadas en estos territorios, sobre todo ubicadas en zona de emergencia, no. Y son 262 fiscales que hoy están a distancia y 181 que están semipresenciales. Como ven, hemos avanzado en recuperar esa presencialidad. Sin embargo, todavía seguimos activados para que estas modalidades a distancia puedan tener un acompañamiento. Hemos activado también lo que se llama el clúster de educación o la mesa de educación en emergencias con organizaciones como UNICEF, como Plan Internacional, Save the Children y otras que trabajan en Ecuador, para que también nos apoyen en estas emergencias y poder atender a esta comunidad educativa, que son cerca de un poquito más de 85.000 estudiantes que están a distancia y 35.000 que están en modalidad semipresencial en el sistema fiscal. Y nuestro objetivo siempre va a ser lograr que el 100% regrese a la presencialidad. Ese es un primer momento, el tener los recursos educativos, de entregar las fichas educativas, poder acompañar la educación a distancia y no depender únicamente de la conectividad. Por otro lado, la inversión en infraestructura, que tú bien decías, al inicio del gobierno transparentamos el estado de situación. De hecho, en la plataforma de datos abiertos, la ciudadanía puede conocer
información que antes no estaba al alcance. Hoy día, desde la inversión hasta el estado de situación de de la infraestructura educativa, matrículas, etcétera. Y allí pueden ver ustedes que teníamos pues un diagnóstico de una afectación al inicio del gobierno que estaba cuantificada en cerca de 650 millones de dólares en infraestructura. El año pasado ya intervenimos con cerca de 200 millones de dólares en infraestructura y equipamiento, reaperturas, nueva infraestructura, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte física de las instituciones educativas. Intervenimos integralmente más de 1.050 unidades educativas, entregamos 16 nuevas unidades educativas mayores, varias reaperturas, más de 100 el año pasado. Como ven, estamos trabajando con mucha fuerza en el tema de infraestructura, pero se trata de un sistema fiscal de más de 12.300 instituciones educativas y tenemos que seguir avanzando, no decaer en este esfuerzo y atender a la vez estas emergencias que suman necesidades adicionales a las que ya estaban mapeadas. Hemos cuantificado más o menos las afectaciones de la época invernal y también de los sismos, y estamos hablando de una afectación de cerca de 70 millones de dólares adicionales, que no es un tema menor. Así que yo repito también este llamado que hacemos a los gobiernos autónomos descentralizados, están próximos a posesionarse nuevas autoridades, a trabajar en sus planes de intervención en lo social, cada una de las alcaldías, en temas de educación, que se sumen al trabajo que estamos realizando con ya varios GATS para que podamos intervenir esto que es tan fundamental para la ciudadanía y que nos ayuden, nos apoyen para que todas estas intervenciones se sumen al presupuesto que tiene el Ministerio de Educación, al trabajo que se realiza y llegar a más instituciones en menor tiempo. Con esto que nos estás, con esta situación que nos estás diciendo y con lo que nos comentas, todavía, a ver, es un poco difícil llegar a la ruralidad cuando hay agua en toda una población. ¿Cómo armas una escuela? Yo lo entiendo y entiendo el tema también del asunto que lo hacen en casa, es decir, a distancia. Por aquí, como siempre, igual que tú, estuvo Viana Maino hace 15 días y hablamos siempre con ella. Sé de todo el esfuerzo, porque hay un esfuerzo desplegado. Pero, ¿qué aspiras, supongamos, de aquí a agosto en cuanto a lo que vas a avanzar en construcción? Porque si se da, Dios quiera que no, lo del fenómeno del Niño, eso es para salir corriendo, pues, María, porque tenemos no solamente que reconstruir, sino prever. Entonces, ¿cuál es tu pensar sobre el tema? Bueno, creo que lo primero es transparentar la información, ¿no es cierto? Sabemos y al estar activado el COE Nacional, le hemos comentado a la ciudadanía y es parte del trabajo en gestión de riesgos y con la Secretaría de Gestión de Riesgos el prepararnos para estas emergencias. Pese a que con el clima no se puede tener una proyección exacta, todo apunta a que vamos a tener una época del Niño alrededor del mes de agosto. Hay un trabajo que se está haciendo a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría de Riesgo, identificar trabajos importantes que se deben hacer para gestionar y prevenir que haya nuevas inundaciones en la medida de lo posible. También trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados y prefecturas en aquellas áreas que son de su competencia, en limpieza con la ciudadanía, trabajar en la limpieza de las zonas en donde hay pasos de agua, por ejemplo, los canales, cuando botamos basura en los canales, esto luego afecta a que no pueda correr el agua de manera adecuada y se inunde a veces incluso todo un barrio. Por lo tanto, también sensibilizar y trabajar con la ciudadanía en que apoyen en la limpieza, que no boten la basura en quebradas, que no boten la basura en pasos de agua. Y desde el punto de vista de educación, hemos hecho un diseño ya desde el año pasado, Eduardo, de aulas que son más apropiadas para zonas que están sensibles a la inundación, porque esto no es de ahora. Territorios como Chone, por ejemplo, que estuve hace un poco tiempo, me comentaba la ciudadanía cómo que niños, los que ahora están son docentes y los padres de familia, también tenían épocas en donde iban a la institución educativa en canoa prácticamente, porque son zonas que tradicionalmente se inundan. Claro. Por lo tanto, tenemos también que aprender
nosotros tener como Ministerio de Educación modelos arquitectónicos apropiados para esos territorios, que sean elevados, que podamos tener también la prevención de que cuando se hace una intervención en este momento, si bien es un poco más costoso, tratar de hacer intervenciones que solucionen el problema a largo plazo. Obviamente hay cosas que vamos arreglando, que son arreglos cosméticos del momento, pero a la par, cuando yo me refiero a estas intervenciones integrales, es tratar de hacer una intervención que sea más duradera, que prevea con esos nuevos modelos arquitectónicos para esos territorios, las zonas de inundación, reubicar algunas unidades educativas que están en zonas que definitivamente no son apropiadas. Y por otro lado, para agosto, trabajar en un modelo en el que cuando se presente una emergencia se pueda actuar de manera inmediata para garantizar la continuidad educativa. Publicamos el plan y los lineamientos para la continuidad educativa por emergencias de época invernal. Estos fueron socializados a las 100% de las instituciones educativas a nivel nacional y tenemos que seguir trabajando en su sensibilización y capacitación, en donde dice cómo debemos actuar, en qué casos podemos estar en clases presenciales, en qué casos se debe trabajar con el distrito educativo para ir hacia una modalidad semipresencial o a distancia cuando está en riesgo pues la integridad física de los estudiantes por estas emergencias, y esa información es fundamental. Pero obviamente nuestra expectativa es también sumar esos esfuerzos con estas otras áreas que tienen competencia para que podamos prever los efectos del invierno, no solamente en educación, sino en el normal funcionamiento de todas las actividades económicas y también educativas en los distintos cantones del país. Seguimos con una inversión de infraestructura importante este año. Cada año estábamos haciendo, como te decías, la planificación fue de cerca de $200 millones anuales. Eso es lo que aspiramos nosotros invertir también este año en nueva infraestructura o mantenimiento de infraestructura educativa. Solamente en lo que se refiere a mantenimientos integrales estamos programando inversiones de más de $24 millones en la costa únicamente. Esto incluye algunos de estos lugares de alta afectación. María, después de la pandemia hubo un déficit, por más de que los profesores, los colegios intentaron al principio por medio de las plataformas, etcétera, pero hubo un déficit. Ese déficit ya ha pasado el tiempo, yo creo que se ha ido achicando, acortando y debería pensar que está casi superado. En cuanto a los profesores, a los maestros. Así es, Eduardo. Sí, cuando terminó la pandemia teníamos un déficit de cerca de 8,000 docentes a nivel nacional. Esto producto de varios años en donde no se había aprobado la sustitución de maestros jubilados y por eso se iba ampliando la brecha, la necesidad de maestros jubilados. Y en el año 2022 ya hicimos una contratación de más de 3,000 docentes adicionales en la plantilla docente completa que tenía el ministerio. Este año para régimen costa se acaban de incorporar más de 2,200 nuevos maestros al sistema educativo con el objetivo de cerrar la brecha en el 2023. Esa es nuestra expectativa. Sin embargo, también hay que ver que todos los meses tenemos nuevos procesos de jubilación y sustitución y reemplazo de docentes que son ya parte del normal funcionamiento del Ministerio de Educación. Pero una de las cosas que el presidente anunció fue la contratación de estos docentes que faltaban para cubrir esa brecha de 8,000, que en este 2023 sería de 5,000 docentes aproximadamente, y cerrar también la brecha de la contratación de profesionales de consejería estudiantil, psicólogos y psicólogas, que hay una brecha importante en el sistema educativo nacional que se busca cerrar entre 2022 y 2023. Hemos proyectado una contratación en 2023 de 1,620 y desde el 2020, de este año, del 2023, y del 2024 de 2,629, para también cubrir la brecha de psicólogos y psicólogas que son quienes acompañan otros procesos que también preocupan a la ciudadanía, que nos preocupa el Ministerio de Educación, que tiene que ver con la salud mental, que tiene que ver con el bienestar, la salud emocional de los estudiantes y la aplicación efectiva en todo el territorio nacional del Plan Nacional de Reducción de Riesgos Psicosociales que presentamos también hace unas semanas.
Ramiro Cepeda Alvarado sigue con María Brown aquí en I99, en El Diálogo y en I99 TV. María, ¿cómo le va? Qué gusto en saludarla. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, hace algunos años en su ministerio había una dirección que era la DINASE, Dirección de Construcciones Escolares. Tal parece que estuviera entrevistando a la directora de Construcciones Escolares. Yo prefiero entrevistar a la ministra de Educación y quiero hablar de contenidos con usted, porque el desfase que se ha producido en el mundo con respecto a lo que se enseña es catastrófico. La pandemia ha dejado un hueco casi generacional sobre lo que se enseña. Primera cosa. Segundo, Eduardo cita con razón los locales. Usted cita con razón los temas del invierno y las falencias y la ausencia de profesores. Yo quiero centrarme en qué enseñamos. Porque si vamos a seguir enseñando que Abdón Calderón murió en las faldas del Pichincha, que le amputaron los brazos y las piernas y que cogió la bandera con los dientes, estamos perdiendo el tiempo y estamos perdiendo más de lo que se debe. Prefiero que la ministra me hable de los contenidos porque ya lo otro ya lo tenemos claro. Gracias, Ramiro. Sí, además que esto hace a las soluciones de más largo plazo, ¿no? Respondiendo a la pregunta de ¿para qué estudian los niños y qué estudian los niños, ¿no? El qué, el cómo, que finalmente son esas preguntas de fondo que nos preocupa también en este proceso que hemos denominado de transformación, que es un proceso progresivo. Empezó el año pasado con la nueva priorización del currículum. Este año 2023, a finales de diciembre, terminaremos con el nuevo currículum nacional y se han dado algunos cambios que son cambios de fondo, también en el modelo de evaluación. Una de las cosas principales que vemos tanto en el plan de estudios como en el currículum priorizado que está vigente al momento es que estamos dándole énfasis a lo que se denominan habilidades fundacionales, que son aquellas que son como los cimientos de una construcción, las columnas de una edificación. Sin ellas el aprendizaje se dificulta y el acceso a un aprendizaje autónomo es prácticamente imposible, que son habilidades como la comprensión lectora, la capacidad, la habilidad de leer, pero no solamente de mecánicamente leer un texto, sino de comprender ese texto, de cuestionar ese texto, de resumir, es decir, de generar también habilidades críticas en torno a la lectura, que eso es un pilar fundamental, el comunicacional. Y por otro lado, ese otro pilar fundamental que tiene que ver con el pensamiento lógico matemático, porque esas habilidades de solución de problemas a través de la matemática, el uso de la matemática para solución de problemas es una habilidad esencial, fundacional, sobre todo para, como digo, resolver algunos de los problemas de la vida cotidiana que tenemos nosotros. Para darle forma a lo que usted está diciendo, ¿qué se está suprimiendo? Porque yo entiendo que con 4 o 5 materias pilares es suficiente. Estamos formando muchachos enciclopedia cuando el conocimiento, la información se encuentra al acceso de todos, pero la capacidad crítica es tan distante del cerebro de muchas personas que ahí tenemos las pruebas en la asamblea, solo para dar un ejemplo. Sí, se suprime, o sea, más que suprimir, lo que se hace es priorizar, porque como tú bien has dicho, los conocimientos o la información puede ser importante, pero lo que estamos aquí haciendo es un giro de cuál es el enfoque. Pasar a primero estas habilidades fundacionales que te comentaba, que son típicamente se abordaban en las asignaturas de lengua y literatura y matemática, pero que se puede hacer de manera interdisciplinar. Agregar algo que no se visibilizaba en el currículum, poco a poco estamos introduciendo y que cada vez va cobrando más fuerza, que es el desarrollo de habilidades socioemocionales. Habilidades para el siglo XXI, depende del autor, se pueden denominar de maneras diferentes, pero sobre todo nos interesa esas habilidades socioemocionales que buscan desarrollar en las personas empatía, habilidades para la solución pacífica de conflictos, de convivencia, mejorar su estado de salud mental, tener las capacidades de recuperación después de un evento, por ejemplo, que les sea impactante. Todos estos temas que están vinculados al conocimiento, no solamente el conocimiento es información, sino también la capacidad
de utilizar esa información, y esa capacidad de utilizar esa información de manera que pueda aportar a la sociedad también busca este pilar importantísimo del desarrollo socioemocional. Y un elemento, el otro elemento es en ese ejercicio de tamizaje o de revisión de qué es lo más importante, es reducir los contenidos curriculares. En Ecuador hemos tenido, como tú bien dices, un currículum que tiene información que puede ser muy valiosa, pero que es contenidista, es enciclopédico. Y ahora la tecnología, la inteligencia artificial, en un tiempo tenemos toda la información de la humanidad prácticamente a disposición y a la mano. Por lo tanto, lo que necesitamos es fortalecer otras competencias que no son necesariamente la adquisición de información, sino el saber qué hacer con ella. Y por eso estamos introduciendo también elementos de educación para el desarrollo sostenible, de valores y ciudadanía mundial, de temas que tienen que ver con educación financiera, por ejemplo, que Ministra, son necesarios y prácticos. no, clarísimo lo que usted nos señala, y esperemos pues que sean ciudadanos a futuro y no sean maquinitas que no piensan, porque la verdad es que eso es lo que está sucediendo. Y lo importante, tal vez, ministra, y perdón que le haya cortado en su idea, pero, y por si acaso le saludo a Jaime Velázquez, el tema está en que hay algo que sí está fallando en la sociedad, y es la responsabilidad de ser ciudadano, es decir, de saber que hay un derecho ajeno que hay que respetar antes que el de uno mismo. Y se han dado casos en las escuelas particulares, fiscales y públicas, en donde no existe esa autoridad, no existe ese derecho, el respeto de derechos, porque ya no se dan los principios iniciales que se daban antes, los principios de un ciudadano, respetar el escudo, la bandera, las normas de convivencia. Eso se llama cívica y lógica, que es lo que ya no existe. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué se hacen tantas bolas en el ministerio? No sé si en usted, pero ¿por qué no se hace un cambio real? Es decir, coger el pensum y cambiar el pensum con lo que usted nos está diciendo y con algo mucho más sencillo, de crear, o mejor dicho, de enseñar a que sean ciudadanos responsables, que eso es lo que nos está faltando, ministra. Y ese es precisamente el desafío en este momento del cambio curricular, que si es que se hace de una forma responsable, no puede hacerse de un día para el otro, ¿no? Y sobre todo además porque estamos buscando la elaboración de una política pública de manera participativa. El año pasado, ustedes recordarán, hicimos el primer Foro Nacional de Transformación Educativa. Este año ya tuvimos el segundo. Están en marcha los procesos precisamente para cambiar el currículum, el pensum académico, introducir lo que es esencial y también cambiar algo que es necesario, que es el enfoque del bachillerato, para que sean bachilleratos más prácticos, que preparen a los estudiantes para, si quieren insertarse en el mundo laboral, tener mejores herramientas para ya insertarse en el mundo laboral. Si quieren continuar estudiando también, poder enfocarse en aquellas áreas de su, digamos, mayor interés, inclusive buscando mecanismos de trayectorias escolares que nos permitan que los estudiantes puedan tener ya el reconocimiento de todos estos conocimientos que previamente van adquiriendo. Eso es esencial, y por eso a finales de este año 2022 ya tendremos ese nuevo currículo. Lo que hemos hecho en este proceso, si se quiere decir, de construcción del nuevo currículo, es un momento de transición en donde hemos podido hacer algunos cambios paulatinos con la priorización curricular para ir eliminando algunas cosas, fortaleciendo otras mientras terminamos la reforma curricular integral, y también cambiar cosas como la eliminación del examen de gracia y el examen remedial, la eliminación de la promoción automática en básica media, que hacía que muchos estudiantes llegaran a octavo de básica, en algunos casos, sin tener las habilidades suficientes de comprensión lectora. El introducir una hora dentro del plan de estudios. Al momento tenemos una hora que no existía antes de fomento a la lectura, por ejemplo, que para nosotros ha sido fundamental. Ministra, ¿cómo está? Enrique San Martín, la salud. El tiempo nos viene corto. Rápidamente, háblenos, pero así, brevemente, sobre el tema de las aulas hospitalarias. Yo leí, en verdad, celebro este tema. Hace poco abrieron el periodo escolar en las aulas hospitalarias, y no es otra cosa que llevar la educación hacia los menores o hacia las personas quienes se encuentran asiladas en una institución de salud. Y en este caso sí es bueno, porque entre tantas cosas malas que vemos, y no hablo precisamente por el Ministerio de Educación, no,
hablo en general. Hay cosas buenas que hay que resaltar. Por favor. Sí, este es realmente uno de los programas más bonitos que me tocan el corazón, creo, cuando uno va a visitar esta oferta que hemos seguido incrementando y ampliando desde que entramos al Ministerio de Educación. La oferta de aulas hospitalarias hoy día ya está en 90 hospitales a nivel nacional. Estas son aulas que están dentro de los hospitales para garantizar la continuidad educativa y el acompañamiento de un docente contratado por el Ministerio de Educación a estudiantes que tienen estadías medianas o largas, y típicamente son niños, niñas, jóvenes que tienen enfermedades catastróficas, algunas enfermedades terminales, y que también requieren de estos espacios para desarrollarse en otros aspectos, poder leer, poder escribir, poder aprender y compartir con otros, el poder tener la estimulación de que una vez que salgan del hospital se pueden reinsertar a la educación sin haber perdido tiempo, sino al contrario, habiendo tenido un acompañamiento de calidad y con calidez. Y lograr acompañar también a muchas personas, a muchos niños, a muchos jóvenes que están en situaciones de enfermedades catastróficas, incluso terminales, a llegar al último día de su vida, con esperanza, a llegar al último día de su vida acompañados de personas que lo que buscan también es que ellos saquen su máximo potencial hasta el último minuto y que aprovechen cada instante de su vida, así sea dentro del hospital. Así que muy contentos de haber podido inaugurar con el vicepresidente de la República el régimen Costa de las aulas hospitalarias. Sigue nuestro compromiso de ampliar esta oferta a más hospitales a nivel nacional, y haber llegado a 90 hospitales es un gran logro del cual estamos sumamente orgullosos, porque cada una de estas vidas para nosotros es importante. Yo le saluda. Le pediré en honor al tiempo sea lo más sucinta posible. El tema de la recategorización, desde que salió por primera vez el tema de la Ley Intercultural Orgánica de Educación, esto en el 2011, conozco centenares de casos de maestros que ya han hecho, creo que desde entonces acá, como 3 maestrías, haciendo grandes esfuerzos. Usted conoce lo que gana un maestro y todas las vicisitudes que tienen, algunos incluso con hijos especiales, pero cada vez que llega el proceso de la recategorización no están ni a la cola, lo uno. Y lo segundo, otro problema palpitante, nos quejamos de que muchos de nuestros jóvenes están inmersos en las drogas, son víctimas de estas bandas de mafiosos que los reclutan para que se dediquen a delinquir. Sin embargo, desde el año 2017, el Conservatorio de Música Antonio Neumann en Guayaquil salió de las instalaciones en las que estaban vetustas porque les ofrecieron que las iban a readecuar. Los han llevado a un hueco, porque yo lo he visitado, en donde funciona el antiguo Colegio Vicente Rocafuerte, de toda una vida, en condiciones calamitosas, con equipos de música, instrumentos musicales destruidos, con este sol canicular en donde no tienen ni un abanico para ventilarse. Ministra, ¿qué se puede hacer por ellos? ¿Cuándo van a tener una solución? Son, bueno, varios temas que ponen sobre la mesa. Primero, la recategorización de docentes. Recordemos del año pasado, con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el salario de un docente de nombramiento que ingresa al magisterio, es decir, la base de ese escalafón, es del equivalente al servidor público 3. Esto es un salario mayor a los $900 más beneficios, es decir, yo diría, es uno de los mejores salarios a nivel regional para los docentes, muy reconocido, muy merecido, que ha beneficiado a la gran mayoría de los docentes del magisterio. Y los docentes de contrato, lo que menos pueden ganar son $817 más beneficios de ley. Esto ya de por sí, que no es la recategorización, sino la homologación salarial, genera mejores condiciones laborales para los docentes a nivel nacional. En cuanto a recategorización, se han hecho algunos procesos de recategorización que se van realizando en orden. En el 2023 la prioridad fue y es cumplir con la homologación y el ascenso de esa remuneración. En este momento estamos pasando a incorporar y pagar de manera retroactiva la homologación de docentes que en su momento no tenían, por ejemplo, registrado el título en Cenecit y que no tenían un título vinculado a educación y por lo tanto no podían ser beneficiarios de la homologación, que hoy ya lo tienen y que ya está registrado y que tenemos que ir cerrando estas
estas, de alguna forma, apelaciones o casos que habían quedado rezagados. Solamente en este mes enviamos 1.200 nuevas solicitudes al Ministerio de Economía y Finanzas para poder cumplir con eso. Y seguiremos haciéndolo de manera progresiva, cumpliendo con los concursos de méritos de oposición que manda la ley, también con los procesos de recategorización y ascenso, que lamentablemente también deben ser progresivos porque dependen de la disponibilidad presupuestaria para ello. Por otro lado, el tema del Conservatorio Antonio Neumann y de otras instituciones que dan la oferta educativa especializada en música, conservatorios. Primero, en el Neumann hemos hecho un nuevo diseño arquitectónico que va a implicar la construcción de un espacio específico para ellos con un auditorio. Ya tenemos los diseños, estamos en este momento haciendo los estudios de suelo del terreno en donde vamos a tener esta construcción. Buscamos y con la misma rectora opciones de reubicación mientras esto se puede realizar. Al momento no hemos conseguido un mejor sitio que el que están por ahora, pero estamos trabajando para que esto sea una realidad y ya como les decía, con el terreno, los estudios y el diseño arquitectónico avanzados desde el año pasado. Y tenemos un proyecto de infraestructura para bachilleratos técnicos que incluye la compra de algunos insumos, poco a poco ir reemplazando y dotando a los bachilleratos técnicos del país de nuevos insumos. Y en cuanto al tema de consumo, esto es parte del Plan Nacional de Reducción de Riesgos Psicosociales. Uno de los riesgos que hemos priorizado es el consumo de sustancias, de drogas. Tenemos protocolos de actuación claros y tenemos mecanismos para socialización y prevención. Hemos también trabajado con la Policía Nacional para seguir fortaleciendo los procesos de sensibilización, capacitación conjuntos con la Policía Nacional. Y ahora también estamos hablando con algunas universidades para que a través de esa vinculación con la comunidad, los estudiantes universitarios puedan ayudar a trabajar con los niños y jóvenes de edad escolar en la prevención de varios riesgos psicosociales, siendo este del consumo uno de los que están priorizados dentro de ese plan nacional con 9 riesgos priorizados. María, muchas gracias. Sé que te robamos unos minutos más, sé que tenías otra reunión, gracias por la gentileza, el cariño, nos estamos hablando. Tengas un buen día. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo, y gracias a todos ahí, saludos y bueno, encantada de poder estar aquí y a todos quienes nos han seguido y nos escuchan, que tengan un excelente día y un feliz fin de semana después, mañana. Lo mismo, un abrazo. Fue María Brown, ministra Luisa, buenos días, no te saludamos cuando llegamos. Con eso abrimos espacio a las menciones publicitarias. Sí, señor, descubre usted una nueva forma de vivir en The Hills, una comunidad colorida, verde, sostenible y segura, ubicada en el Puerto Santana. Más de 20 áreas